Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad te voy a explicar de manera muy rápida, muy fácil, cómo ajustar la posición relativa de un objeto. Que nosotros estamos acostumbrados a insertar imágenes en un documento de texto, pero no sabemos muy bien cómo hacer los ajustes de posición para que se mantenga todo nuestro documento ordenado. Entonces eso es lo que vamos a ver principalmente acá. No se trata simplemente de insertar imágenes, sino utilizar los recursos disponibles para hacer ajuste automático de posición. Entonces bien, vamos a colocar acá un texto que voy a utilizar de ejemplo. Lo voy a pegar del portapapeles, que ya lo he copiado. Este es un documento nuevo en blanco. Vamos entonces a pegar acá. Y lo que voy a hacer va a ser en un principio insertar unas imágenes. Voy a comenzar con una primero y vamos a hablar un poco del anclaje, de la posición, y después vamos a pasar a otros temas, como por ejemplo el ajuste del texto y las capas de objetos, ¿ok? Entonces vamos a ver varios detalles. Vamos a comenzar entonces insertando una imagen. Nosotros podemos insertar imágenes de varias maneras. Tenemos lo que es en la barra estándar el botón de insertar imagen, que lo tenemos también en el menú insertar. Pero yo voy a utilizar la galería de LibreOffice. Entonces acá en el panel lateral tenemos la galería. También podemos arrastrar, digamos, imágenes de tipos comunes hacia nuestro documento, que la arrastramos y la soltamos, no hay ningún problema. Pero yo voy a utilizar acá una forma de la galería. En un principio vamos a seleccionar una. Esta, por ejemplo, la arrastramos hasta aquí. Y vamos a trabajar en primer lugar con el posicionamiento de la figura, ¿ok? Nosotros tenemos que los objetos siempre tienen un ancla asociada al objeto. Este es el ancla del objeto, que este objeto gris que ven aquí, este cuadrado que tiene un ancla dentro. Entonces hay varios tipos de anclaje. Tenemos acá podemos ver el anclaje al párrafo, el anclaje al carácter y el anclaje como carácter. ¿Okay? Existe otro que es el anclaje a la página, pero ese no lo utilizamos acá y no está por defecto. Normalmente aparece dentro de las propiedades del propio objeto, ¿okay? Así que está un poco más escondido. Pero el que yo recomiendo principalmente es el anclaje al párrafo, ¿okay? El que utilizo en la mayoría de situaciones. También se puede utilizar ¿okay? El anclaje como carácter, que se refiere a que el objeto se comporta como si fuese un carácter más del documento, así que va a estar un poco más limitado al momento de moverlo, sobre todo cuando se utiliza el mouse, ¿okay? Como yo lo acabo de hacer con esto. Fíjense que yo aquí puedo mover el objeto libremente y el anclaje se va moviendo, el ancla se mueve a un párrafo específico. Entonces esto me va a servir para fijar la posición relativa, que es lo que vamos a ver a continuación. Acá tenemos unos accesos directos a unas alineaciones, ¿ok? Unas alineaciones izquierda, centro y derecha, y también alineaciones verticales. Fíjense la alineación derecha, pero ¿qué pasa? Estas alineaciones funcionan de manera o en función de unas referencias, ¿ok? De la referencia actual que tenga el objeto, y eso es lo que tenemos que saber, conocer cuál es la referencia. Para eso nosotros hacemos clic aquí sobre la imagen, clic derecho y vamos a las propiedades de posición y tamaño. Y entonces acá tenemos la posición relativa. Fíjense, tenemos posicionamiento horizontal y vertical. Acá seleccionamos la alineación o en todo caso una distancia concreta. Y aquí la referencia que vamos a utilizar. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos alineación al centro respecto del área del párrafo. Pero hay otras referencias y vamos a utilizar varias de ellas para entenderlas. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, el área de texto del párrafo y alineación centrada. Ok, vamos a aceptar. Y fíjense, el objeto está ubicado actualmente en el centro del texto. Para nosotros ver más cómo funciona, fíjense, podemos cambiar las propiedades del párrafo. Vamos a hacer clic derecho y vamos a modificar el párrafo donde está anclado el objeto. Vamos a colocar una sangría a la derecha de 3 centímetros. Ok, lo suficientemente grande. Y vamos a hacer clic en aceptar. Y entonces vean que se ajusta aquí al centro. Si yo alineo a la derecha, fíjense que se coloca precisamente alineada la imagen al texto del párrafo. Bien, ahora vamos a utilizar otra referencia. Vamos a colocar esta imagen un poco más pequeña y vamos a cambiar ahora la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya utilizamos lo que es el texto. Vamos a utilizar esta área de aquí como referencia y después esta área de acá. Entonces para eso vamos acá y cambiamos entonces el parámetro. Fíjense, seleccionamos aquí
el borde derecho del párrafo. Y vean que esto se refiere, ese borde derecho se refiere a este espacio que tenemos acá. Vamos a aceptar. Aquí vamos a colocar alineación al centro respecto al borde derecho del párrafo. Y vean que se coloca precisamente en esta área. Fíjense ahora la alineación, cómo funciona. Izquierda, centro y derecha. ¿Okay? Ahora la alineación, observen que siempre está en función de la referencia que yo haya seleccionado. Ahora vamos a colocar la referencia aquí, en esta área. Vamos entonces a seleccionar la opción borde derecho de página. ¿Okay? Ahora fíjense que se coloca acá. Ahora la alineación, fíjense, tenemos alineación izquierda, centro y derecha. Entonces lo importante de esto es que la configuración se mantiene incluso si yo, por ejemplo, cambio algún parámetro, por ejemplo, en este caso el margen de la página. Vamos a verlo, fíjense, si aquí cambiamos para la página, colocamos un margen a la derecha, 3.5 centímetros, aplicamos y aceptamos. Fíjense cómo se ubica la imagen. Okay, fíjense que si yo muevo con el mouse se pierde la configuración relativa y entonces tenemos que revisar bien después de mover con el mouse qué valores tenemos aquí, porque se establecen normalmente estas opciones desde la izquierda y desde arriba, una cantidad de centímetros específica respecto a ciertas referencias. Entonces tenemos que ver qué valores finales tiene esto acá. Bien, entonces ahora vamos a cambiar nuevamente al ajustarlo acá a la referencia al párrafo, al texto de párrafo, centro por ejemplo, y vean que lo que vamos a hacer ahora es cortar esta imagen o copiarla. Vamos a colocarla dentro de una tabla y veamos la versatilidad de lo que es la posición relativa. Yo pego la imagen aquí y vean que entonces está alineada al centro, que respecto a la nueva referencia o respecto al nuevo texto, que es un texto de una celda. Fíjense que aquí la alineación tenemos izquierda, derecha y centro. El posicionamiento vertical funciona de forma muy similar. Yo estoy explicando el horizontal para que se haga más rápido. Y aquí, por ejemplo, tenemos, si insertamos acá, cambiamos el ancho de insertando columnas. Vean que cambia acá el ancho del texto y la imagen se ajusta automáticamente. Eso es lo importante acá. Ok. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, el ancho y vean que se ajusta la imagen, la posición de la imagen. Nosotros podemos proteger esto para mayor seguridad y que no movamos accidentalmente la imagen con el mouse, porque eso suele pasar. Entonces hacemos, una vez ajustada la posición, protegemos la posición y el tamaño, ¿okay?, del objeto. Estas opciones pueden estar dispuestas en lugares diferentes dependiendo del tipo de objeto, porque puede ser un marco, puede ser una imagen de mapa de bits, puede ser un objeto de dibujo o un objeto de la galería. Entonces, pero normalmente están en las propiedades del objeto, ¿okay? Se encuentra fácilmente estas opciones. Entonces activamos protección de posición y tamaño. Bien, vamos a borrar esto acá, la tabla, a irnos aquí. Bien, vamos a pasar a explicar lo que es el ajuste al texto. Vamos a arrastrar una imagen aquí, la misma imagen. Bien, entonces vamos ahora aquí a utilizar el ajuste al texto, que son estas opciones que tenemos aquí. Esto es la forma como interactúa el objeto con el resto, con el texto de la página. ¿Okay? En este caso no hay interacción, es decir, el objeto está flotando por encima porque tiene este ajuste. Entonces, para cambiar eso, fíjense, tenemos estos ajustes de acá. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, ajuste paralelo, y vean que ahora entonces el objeto, o digamos el texto, rodea al objeto. Que ahora no se coloca texto detrás, pero fíjense que también tenemos el detalle de que el texto a veces se coloca muy cerca del contorno. Entonces para eso tenemos un ajuste adicional, unos parámetros que tenemos aquí. Este es el acceso directo, ajuste, y entonces tenemos la edición del ajuste. Hacemos clic aquí y tenemos esta ventana. Ya nosotros cambiamos de continuo hacia paralelo. Ahora vamos a seleccionar el espaciado. Entonces seleccionamos 2 milímetros y hacemos clic en aceptar. Y fíjense que ahora se coloca un poco más de espacio entre el texto y lo que es el contorno del objeto, que en este caso es un contorno circular. ¿Okay? Se mejora el aspecto si cambiamos la alineación de lo que son los párrafos. ¿Okay? Entonces se van a eliminar un poco estas distancias que a veces son muy disparejas.
Fíjense, si nosotros aquí cambiamos el estilo, propiamente el estilo de párrafo, vamos acá a la parte de alineación y cambiamos entonces a justificado. Aplicamos y aceptamos. Recuerden que este cambio en el estilo afecta a todos los párrafos, ¿okay? Porque todos estos párrafos usan el mismo estilo. Entonces aquí vamos a limpiar esta sangría haciendo clic aquí, limpiar formato directo. Vean que ahora se ve un poco más, digamos, más uniforme las distancias. Podemos aquí cambiar el tamaño de la imagen. Y ahora vamos a trabajar un poco con las capas. Fíjense, vamos a insertar un segundo objeto. Aquí tenemos un objeto con ajuste continuo. Vamos a regresar al ajuste continuo. Y vean que los objetos siempre se ubican uno detrás de otro. Entonces aquí funciona por capa. Nosotros tenemos estas opciones de acá para mover los objetos, ¿okay? Uno encima de otro. Colocarlo, por ejemplo, uno debajo de otro, etc. Aquí se mueve, digamos, se trae al frente un objeto respecto a todos los demás. Y aquí es todo lo contrario. Es decir, se envía el objeto al fondo. Y aquí se envía una capa hacia adelante a la vez y aquí se envía una capa hacia atrás. Vamos a probar una opción, por ejemplo esta. Fíjense que se trae esta figura seleccionada al frente. Es muy sencillo, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver lo que es colocar objetos detrás del texto. Entonces para eso tenemos el acceso directo aquí, clic derecho. Hacemos clic en menú ajuste en fondo, ¿ok? Entonces al seleccionar este se desactiva cualquiera de estas opciones, la que tenga seleccionada. Seleccionamos en fondo y vean que se coloca atrás. Entonces ahora aquí hacemos lo mismo, en fondo, se coloca atrás del texto. Igualmente el sistema de capas sigue funcionando igual, ¿ok? Yo puedo colocar objetos delante y detrás, uno respecto al otro, sin ningún problema. Ahora, para seleccionar fácilmente un objeto que esté detrás del texto, porque no suele ser sencillo seleccionarlo, yo me ubico o mantengo la tecla Shift pulsada mientras hago clic en la imagen o en el objeto para seleccionarlo. Y lo puedo traer al frente seleccionando alguna de estas opciones. Bien, vamos ahora a explicar lo que es la inserción de leyendas para describir la figura. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos aquí un campo automático. Vamos a hacer lo mismo con estas dos imágenes. Hacemos clic derecho sobre la imagen, insertar leyenda y aquí colocamos la descripción. En este caso estoy utilizando un ejemplo genérico, simplemente para que veamos cómo funciona. Entonces aquí seleccionamos la variable de numeración. En este caso selecciono figura. ¿Por qué? Porque simplemente la estoy utilizando actualmente, ¿okay? Entonces para que veamos la numeración cómo funciona. Seleccionamos aquí el tipo de formato. Esta es la vista previa, aceptamos y ya tenemos entonces la imagen con una descripción y con la numeración automática. Fíjense que se inserta un marco automáticamente y el objeto se encuentra anclado dentro del marco, en el texto del marco. Entonces aquí se admiten funciones de alineación. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta figura. Insertamos leyenda, colocamos aquí otra figura, la misma variable de secuencia, aceptamos. Fíjense que tenemos figura 1, figura 2 y figura 3. Vamos a hacer unos ajustes más, lo mismo que hicimos anteriormente con el ajuste paralelo. Vamos a seleccionar este ajuste paralelo. Vamos a cambiar la distancia del contorno al texto. Ajuste. Esa opción la tenemos en las propiedades del marco. Ok, propiedades del marco. Y aquí seleccionamos el espaciado. Si ven que estos parámetros a veces se ubican o están dispuestos en lugares diferentes dependiendo del tipo de objeto. Entonces para los marcos tenemos esta pestaña ajustar. Aceptamos aquí. Vamos a hacer lo mismo con este marco. Seleccionamos el marco, propiedades. Bueno, este ya tenía el ajuste del espaciado, así que no hay problema aquí. Aunque vamos a seleccionar, por supuesto, el ajuste paralelo. Entonces todo esto nos va a servir para hacer, digamos, nuestros documentos de forma más organizada y de manera muy fácil. Ok, observen ahora la numeración. Estos son campos automáticos donde se inserta precisamente un valor específico. ¿Cuál es ese valor? Bueno, aquí hacemos clic derecho y fíjense que tenemos la opción de ver o editar el campo.
aquí nos muestra en esta ventana el tipo de campo automático, que es de secuencia, la variable que se utiliza, que en este caso es figura, el formato de presentación, si se está numerando por capítulo o de forma global. Y aquí tenemos la expresión o el valor como tal del campo. Entonces, este campo automático vale figura más 1. Es decir, el valor que tiene la variable figura en ese punto del documento donde se encuentra ese campo más 1. Entonces, figura inicialmente vale 0, como cualquier otra variable de secuencia. Entonces, 0 más 1, 1. Y lo mismo aquí. Para el segundo campo, okay, de la figura 2 tenemos los mismos parámetros acá y tenemos aquí figura más 1, es decir, el valor de figura actual, es decir, en ese punto del documento más 1. Como vale 1 porque ya se modificó anteriormente esa variable, entonces tenemos 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, incluso pudiéramos tener otra expresión diferente en donde está en el campo de expresión valor. ¿Okay? Aquí en valor podemos tener cualquier otra expresión. Pero obviamente para hacer numeración natural de elementos tenemos que utilizar esta expresión de acá, figura más 1. Bien. Vamos ahora, fíjense, si nosotros cambiamos el orden de las figuras, entonces van automáticamente a cambiarse la numeración. Entonces aquí tenemos figura, esto va a cambiar a figura 1, esta a la figura 2 y esta va a ser la figura 3. Entonces vamos a actualizar los campos aquí automáticos. Y al refrescar, fíjense que tenemos ahora, esta es la figura 1, la figura 2 y esta es la figura 3. Entonces la numeración se hace de acuerdo al orden en el que se encuentra el campo, ¿okay? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces ya con esto pues hemos terminado este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.